Repito, estómago. Una vez que el esófago atraviesa el diafragma, se continúa con el estómago que tiene una forma de J. ¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado en la zona del epigastrio y su curvatura mayor está en el hipocondrio izquierdo. ¿Por detrás de quién? ¿A quién tienen por delante relacionándose? ¿Qué órgano Lóbulo tienen izquierdo. ustedes ahí? El lóbulo Lóbulo. izquierdo del hígado. Muy Hígado. bien. El lóbulo izquierdo del hígado. Por detrás, en su pared posterior, ¿con quién se va a relacionar? Lo están mirando ahí. Páncreas. Con él. ¿Con quién se está relacionando? Con él. Con Con el páncreas. Muy bien, el páncreas. ¿Y a quién tendría por aquí también? ¿A quién creen que tendría por ahí? Al vaso, doctora. Al vaso. ¿Y a quién más? ¿La bilis? La bilis es un líquido, no es un órgano. ¿A quién tienen aquí atrás el retroperitoneal? El riñón. Muy bien, a los riñones. Ahí tienen a los riñones. Ahora, vamos a sacar la parte ósea. No sé por qué, a ver un ratito, chicos. Déjenme dejar compartir, que no sé por qué no puedo hacer lo que hago con los otros. Ahí. Muy bien. ¿Cuántas partes tiene el estómago? ¿Quién me dice? Por fuera, ¿cómo describiríamos a ese estómago? Primero tiene una zona que es en la porción del cardias y que corresponde a la zona del esfínter del cardias, y la comunicación que tiene con el esófago. Hacia atrás presenta esta zona que está aquí, que la parte del... El fundus. Sí, esto, exacto. Ese es el fundus gástrico. Toda esta zona que está aquí viene a ser el cuerpo gástrico. Y esta zona que parece como un embudito viene a ser la zona del antro pilórico y la zona del Antro. píloro. ¿Sí? Esta viene a ser la zona del antro pilórico, donde está aquí, y esta es la zona del píloro, del esfínter pilórico. Repito, el estómago tiene la porción del cardias, que se relaciona con el esfínter del cardias, la porción del fondo gástrico o fundus gástrico, la porción del cuerpo, ay, perdón, la porción del cuerpo gástrico y la porción del antro pilórico, que corresponde al antro propiamente dicho y al píloro, ¿sí? Al esfínter del píloro. ¿Qué es lo característico? Un detalle específico entre lo que es la parte del fondo gástrico. ¿Qué es lo que se caracteriza en esa zona fisiológicamente? Yo se los mencioné. La disposición de sus fibras musculares. Ya, bueno, en la parte histológica tiene disposición de fibras musculares, pero hay algo característico que sucede de manera fisiológica a nivel de lo que es el fundus gástrico. Se dice que casi nunca se encuentra comida allí, cuando ocasionalmente en esa zona no se almacenan alimentos. No, ya, muy bien. Vamos a aclarar.
La estructura del estómago, el estómago tiene una estructura, es un reservorio y mezcla. ¿Sí? Tiene la característica de mezclar. ¿Por qué? Porque tiene que transformar ese bolo alimenticio que se formó que se produjo arriba en la boca, se originó con la masticación y la conjugación de la saliva. A este nivel tiene que transformar ese bolo en quimo. El estómago tiene una estructura, como ustedes lo vieron en antes, hay una mucosa. Vamos a anotar aquí, a los laditos. Una mucosa cuyo epitelio es un epitelio cilíndrico simple, con cilios o microvellosidades. Tiene una submucosa con glándulas secretoras. En que no estoy ahondando mucho en esa parte. Glándulas secretoras. Tiene una muscular con 3 capas. Oblicua, interna, circular media y longitudinal externa. Y tiene la serosa de tejido conectivo, pero que se continúa con el peritoneo visceral. La submucosa tiene al plexo de Meissner. La muscular tiene al plexo de Auer. La función de ellas, de esta mucosa especialmente, es que si nosotros vemos a la luz a nivel del cuerpo y el fondo gástrico, si yo hago ahí, si ven que se ven como unas líneas, hay una serie de surcos que se encuentran hacia la luz en el cuerpo y en el fondo gástrico, que se llaman pliegues gástricos. Eso permite que cuando el estómago se llene pueda distenderse, favorecer mayor capacidad. Sus fibras musculares le van a dar la capacidad de mezcla, esa tonicidad. Pero ¿qué es lo característico? Y por qué yo preguntaba qué sucede en el fondo gástrico. Cuando pasa el bolo alimenticio el bolo alimenticio pasa directamente al cuerpo. En el cuerpo, el estómago por movimientos peristálticos, secreción de jugo gástrico, por todas las funciones que tienen las células de su mucosa, mezcla. Y aquí dentro sucede un proceso que aparte de ser degradación, al degradarse como hay compuesto orgánico, que son compuestos orgánicos, va a haber liberación de ciertos gases. Esos gases van a, por peso incluso, ¿para dónde va un gas por peso? ¿Para abajo o hacia arriba? Cuando fermentan. Arriba. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Esa zona del estómago es lo que caracteriza, a eso se le denomina a veces como una cámara gástrica, porque a nivel del fondo gástrico se caracteriza porque va a haber acumulación de gases. No es que haya acumulación de comida, más bien es acumulación de gases, de los gases que se producen producto de la digestión del bolo alimenticio, de transformarlo a quimo, por esa descomposición. Gases que luego a veces suelen ser por tránsito intestinal eliminados. Cuando una persona tiene proceso de gastritis, por eso a veces hay una mayor distensión y sienten dolor a nivel de lo que es el hipocondrio izquierdo. Cuando ustedes han terminado de comer y al rato van a jugar, han fermentado y corren, ¿qué pasa? ¿Dónde sienten dolor? ¿Dónde En el sienten lado dolor? izquierdo. En el lado izquierdo y dice, ay, me hinca. Y a veces las mamás siempre dicen, pero es que recién comiste, estaba jugando. Sí, hay una acumulación de gas. Por eso esta es una zona donde se considera que se acumulan gases.
Por eso pregunté qué sucedía en el fundus gástrico. La otra característica es esta zona que está aquí. Aquí. Entre el cardias y el fundus gástrico hay esta incisura que se llama incisura del cardias o ángulo de Is. Incisura de cardias o ángulo de Is. A nivel del píloro, del antro pilórico, el estómago tiene una forma como de embudito y termina en ese pequeño esfínter que le da la continuidad. ¿Con quién? ¿Con quién le da la continuidad? Con el duodeno. Con el duodeno. El estómago tiene dos curvaturas. Una curvatura menor derecha, esta, o borde derecho también le dicen. Una curvatura mayor o borde izquierdo, que se caracteriza por qué. Su curvatura menor presta inserción al aumento menor o epiplón gastrohepático, por el cual se va a relacionar o va a fijarse el estómago ¿con quién? Miren dónde va. ¿Cómo se llama esto? ¿Sí ven a dónde va? Del borde de la curvatura menor del estómago hacia el hígado. Epiplón menor, aumento menor o epiplón gastrohepático. Y de la curvatura mayor sale este que está aquí. ¿Cuál sería? El epiplón mayor o epiplón gastrocólico. Que yo les decía que se extiende desde la curvatura mayor como una especie de manto por encima de las vísceras hacia lo que es terminando cerca de la sínfisis del pubis. Preguntas hasta ahí. Doctora, Dígame. en el caso del ligamento, por ejemplo, el ligamento gastrofrénico y ligamento renoesplénico. El gastrofrénico y el renoesplénico. Sí. Ya, el gastrofrénico, que no lo observamos aquí, es el ligamento que va a relacionar al estómago a través del peritoneo parietal hacia lo que es el diafragma. Por eso se llama gastrofrénico. Y el renoesplénico es repliegues del peritoneo parietal que relaciona al riñón, es decir, en su cápsula fibrosa del riñón, con el bazo. ¿Sí? Si hablamos de renoesplénico. ¿Me entendió? Sí, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Y nos vamos al intestino delgado. Vamos a sacar esta porción. Intestino delgado. El intestino delgado, ¿cuánto mide? ¿Quién me dice? En término promedio. ¿Cuánto mide el intestino delgado? ¿Quién me dice cuánto mide el intestino delgado? 6.60 metros. Le dije que estaba, es un término promedio y se caracterizaba porque presentaba 3 porciones. ¿Cuáles? Y se las voy a señalar a ustedes. Esta primera porción que está aquí, ¿cómo se llama? Esta. Duodeno. Duodeno. Luego le continúa su segunda porción, ¿cuál es? Yeyuno. Yeyuno. Y por último teníamos la porción del ilion. ¿Sí? Duodeno, yeyuno, ilion. Se extiende desde el píloro
¿Hasta dónde aquí? ¿Cómo se llamaba este orificio que está aquí? Ahí donde se une. El orificio Iliocecal. iliocecal. Igual. ¿Sí? Iliocecal. Lo característico es que por ser una disposición alargada, el intestino delgado se hace abultamiento o se apelotona dentro de lo que es la cavidad abdominal, quedando enmarcado por el intestino grueso. Está relacionado entre sí por un repliegue del peritoneo que viene a ser ¿quién cosa? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llama el repliegue peritoneo que relaciona las asas intestinales? Delgado. Mesenterio. El mesenterio. Muy bien. Dentro de las características que nosotros vamos a mencionar es que esta porción que está aquí, que tiene forma de C, que se encuentra a nivel de epigastrio, una parte, pero más en la parte de la región umbilical, y suele ser retroperitoneal, tiene una curvatura de izquierda donde abraza a quién, esta porción que es, ¿y qué órgano es este? El páncreas. Páncreas. Que abraza la cabeza del páncreas. En ese trayecto en forma de C tiene ¿cuántas porciones? ¿Cuántas porciones tiene ese duodeno? Que es la porción fija del intestino delgado. Tiene 4 porciones. Ya, Ah, porción. ¿Cómo se llamaría la primerita, esta que estoy señalando aquí? Superior. La Superior. Esta que vendría descendente. así, descendente. Esta que vendría así, Horizontal. horizontal. Y esta, Ascendente. ascendente. Ujú. Ascendente. Muy bien. La porción superior, una vez que sale de de la comunicación con el estómago, del esfínter pilórico, hace un ensanchamiento y a esta zona se la conoce como ampolla duodenal o bulbo duodenal. Se extiende hasta lo que es el cuello de la vesícula biliar. Aquí vendría la vesícula biliar. Voy a ponérsela. Se ve que aquí está el duodeno y aquí está la vesícula biliar. Se relaciona también con qué estructuras. ¿A quién tiene por delante? ¿A quién tiene por delante el duodeno? ¿Quién me dice a quién tiene por delante el duodeno? Ahí Intestino están grueso. viendo el dibujo. Intestino grueso. Al intestino grueso. El duodeno tiene la misma estructura que tiene la parte del tubo digestivo. ¿Qué es lo característico? Que su mucosa, ¿se acuerdan el video de endoscopía? Presenta una serie de pliegues circulares que a medida que va avanzando se van haciendo más continuos, que se llaman las válvulas de... ¿Cómo se llamaban esas válvulas? ¿Quién me dice cómo se llamaban las válvulas? Apunte por ahí. Terminaba en Kerkin. Kerkin, ¿sí o no? Eso, las válvulas de Kerkin. Esos pliegues van a permitir aumentar la capacidad de absorción. La mucosa que revestía el duodeno, ¿qué tipo de epitelio era? Era un epitelio cilíndrico simple, pero que se caracterizaba también esa mucosa porque aparte de presentar pliegues tenía vellosidades intestinales. Y las vellosidades tenían en su epitelio microvellosidades. En el duodeno, en la segunda porción del duodeno, a nivel de la mucosa, vamos a encontrar dos proyecciones. Una proyección mayor, que la vemos ahí, déjenme sacar esta parte, que se ve aquí,
¿Que viene a ser qué cosa? Esta zona que está aquí. ¿Qué viene a ser esto? La ampolla de váter. La ampolla de váter o papila duodenal mayor. ¿Sí? Y por encima de ella encontramos otra papila. ¿Cómo sería esta? ¿Cuál sería esa otra papila que está aquí? La menor. La papila menor. ¿Sí? En la papila mayor, ¿quién desemboca? El de Wilson, conducto de Wilson. Y el ¿Con colédoco. El Con el colédoco. colédoco. Y en la papila menor, El de Santorini, el de Santorini. ¿De dónde viene el de Santorini? del páncreas. Del páncreas. Eso es lo más relevante. Otra parte relevante. Este ángulo que forma la porción ascendente con el yeyuno, ¿cómo se llama? Flexura duodeno-yeyunal. La flexura duodeno-yeyunal o ángulo de... Traits. Ya. Y en la parte superior de ese ángulo se va a insertar un músculo que viene desde el diafragma, desde el pilar derecho del diafragma hasta esa parte superior y que se caracteriza ¿por qué? Porque en su origen a nivel del diafragma tiene fibras de músculo esquelético estriado, pero ya cuando llega al duodeno sus fibras son fibras musculares lisas que se continúan con la parte duodenal. Ese ligamento, ¿cómo se llama ese músculo? Perdón. El de Traits mismo. El músculo de Treis o también denominado ligamento suspensorio del duodeno. ¿Por qué y para qué está ahí? Yo les dije esa función. Fija Cuando él al se duodeno. contrae, ¿qué hace? Cuando él se... Lo eleva. Una de las cosas es que Pero fija la- el duodeno. Perfecto. Y la otra es que cuando se contrae, permite deformar la flexura y en el tránsito intestinal permite el paso del quimo. ¿Sí? Todo está fríamente calculado. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Y en Sobre el esfínter de Oddi. ¿Qué cosa es el esfínter de Oddi? Ya lo dije antes que era el esfínter de Oddi. Voy a volverlo a decir ahorita. A ver, vamos a ver si está aquí. Lo sacamos de aquí. La ampolla de duodenal, la ampolla mayor o papila mayor del duodeno, donde está, y como me la han preguntado bastante veces, eso va a ser pregunta de examen. ¿Dónde está la desembocadura del conducto colédoco y de Wilson? Hay algo característico. Esa ampolla de váter tiene una confluencia de las fibras musculares circulares, que están a nivel de los conductos que desembocan en la ampolla de váter. Pero a nivel de la ampolla de váter, esas fibras forman una especie de esfínter en el interior de ese orificio. Y ese es el famoso esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi lo que hace es una control cuando se estimula, cuando llega el alimento aquí en el duodeno, él se estimula, llega por estimulación parasimpática y simpática, se relaja y permite la liberación tanto de la bilis, que viene de la vesícula biliar del hígado, como del jugo pancreático. ¿Dónde está el esfínter de Oddi? Está a nivel del orificio de la ampolla de váter. ¿Cómo se forma el esfínter de Oddi? Se forma por la confluencia de las fibras musculares circulares que se encuentran a nivel del duodeno y también a nivel de lo que es las fibras de músculo liso en los conductos. Preguntas hasta ahí. Ya saben dónde está el esfínter de Oddi.
Ampolla de váter tiene su esfínter de hoyo. Ese, ahí. Preguntas. Yujú. Preguntas. Niños. Avanza. El intestino delgado, la siguiente porción, yeyuno ilion. Sí. Esa porción es la que se encuentra apelotonada, es la porción más móvil, es donde se va a dar prácticamente en el yeyuno la mayor absorción de los alimentos, casi el 90%, y el ilion, que es su última porción, es la que se comunica con el ciego, que a nivel del orificio iliocecal. A nivel, así como en todo orificio, debe haber una válvula. Alrededor de ese orificio hay una válvula y esa válvula tiene el mismo nombre que tiene el orificio. Válvula iliocecal, que va a controlar el flujo del quimo, en este caso del quilo ya, porque ya en el estómago se transformó en quimo, del quilo a lo que es el intestino grueso. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. Para ir a intestino grueso. Preguntas hasta ahí. El intestino grueso se divide en ciego, colon, recto y conducto anal. Doctora, ¿y la apéndice vermiforme? Ya, el ciego, que está aquí, que es la primera porción del colon del intestino grueso, contiene una prolongación que se denomina apéndice vermiforme. Es el ciego el que contiene una prolongación a manera gusanito que se llama apéndice vermiforme, apéndice cecal, apéndice vermicular. ¿Qué es lo característico y estructural del colon? Que presenta una cinta a manera de cintilla ubicada en ambos lados, o sea, en todo lo que es la extensión del colon, y que no es más que el resultado de la fusión de las láminas longitudinales de la pared muscular del colon y que se denominan tenias, como el nombrecito que está aquí, tenias. La que está a nivel y nace desde lo que es la implantación del apéndice vermiforme y avanza por todo el colon ciego y colon ascendente, se denomina tenia mesocólica. Esta. La que está acá, tenia omental o tenia anterior. Esta, la que va por el colon transverso. La que va por el colon descendente se la denomina tenia libre. Tenia mesocólica, tenia anterior u omental y tenia libre. Eso le da un sostén, fija incluso a la parte de la pared abdominal, pero causa también una característica al intestino grueso, es decir, como que lo arruga y le forma pliegues externos, que estoy dibujando ahí, que son las famosas austras colónicas. ¿Sí? Austras colónicas. Además, cada lado de las tenias del colon salen ciertos repliegues de peritoneo de la tenia que vienen a ser los apéndices epiploicos. En resumen, por fuera nosotros podemos describir las tenias del colon, que son la tenia mesocólica, la omental o anterior y la tenia libre.
Luego tenemos las austras, que son debido al o abolladuras del colon, por la tensión que hacen las tenias. Y a cada lado de las tenias hay prolongaciones o proyecciones de ese tejido revestidos de peritoneo y también de tejido graso, que son los apéndices epiploicos. ¿Quién sostiene al colon? Hacia la pared posterior. ¿Quién lo El sostiene? mesocolon. El Mesocolon. mesocolon. Sí. De ahí que hay el mesocolon transverso, que está acá arriba, perdón, el mesocolon ascendente, el mesocolon descendente, el sigmoideo y el mesocolon o el mesoapéndice. ¿Cuántas porciones tiene el intestino grueso? ¿Cuántas porciones tiene el intestino grueso? Ya lo dije. El intestino ascendente, transverso y descendente. El intestino grueso, mire que esa pregunta es capciosa. El intestino grueso tiene ciego, colon, recto y conducto anal. El colon es ascendente, descendente, perdón, transverso, descendente, sigmoide. Si ven la pregunta, cuando yo les pregunto cuántas porciones tiene el intestino grueso, tiene ciego, colon, recto y conducto anal. ¿Cuántas porciones tiene el colon? Ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Y no es que no lo sepan, lo que pasa es que lo contestan a la ligera, entonces no analizan un poquito las preguntas. Entonces es importante analizar esa parte. Preguntas hasta ahí. Tenemos todavía 3 minutos. Preguntas hasta ahí. Preguntas. A nivel del colon, hablando de la parte general, a nivel de la estructura interna, nosotros vamos a encontrar que los pliegues intestinales ya están más espaciados y no son verdaderos anillos, sino que son como anillos incompletos. Esos pliegues intestinales tienen menor profundidad que los que habían a nivel del tubo digestivo delgado, pero desaparecen a nivel de lo que es el recto y el conducto anal. El epitelio de esto es un epitelio cilíndrico simple, pero a nivel del recto y el conducto anal empieza a haber variaciones. ¿Cuál es la funcionalidad del colon? Del intestino grueso como tal, de manera general. ¿Cuál es? ¿Para qué sirve su La formación del bolo fecal. Muy bien, la formación del bolo fecal, pero también a ese nivel se pueden observar que hay absorción, ciertas absorciones. El recto, que es la porción recta ya del tubo digestivo, prácticamente la porción recta del intestino grueso, se caracteriza porque tiene una primera porción ensanchada, que es la ampolla rectal, y el conducto anal para terminar en el esfínter del ano, que es el ano. Ese recto, a nivel de la ampolla rectal, ¿por qué está esa ampolla rectal? Esa ampolla rectal es el sitio de almacenamiento de las heces fecales, hasta que aparezca ya el reflejo de defecar. El tubo digestivo, en este caso el intestino grueso, tiene las mismas características que hemos venido hablando: mucosa, submucosa, muscular y serosa, con las mismas características, solo que diferencia que a nivel de la mucosa vamos a encontrar que en el epitelio hay mayor cantidad de células caliciformes, que son las responsables de producir moco. El apéndice vermiforme, que era algo que es importante reconozcan por su aplicación clínica también. Normalmente esta proyección, que tiene cerca de 9 centímetros de longitud,
que sale de 2 centímetros por debajo de la válvula iliocecal, se dirige siempre en dirección descendente, como está ahí. Punto de referencia para revisar, para analizar o ubicar completamente es una línea que está entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. Así va una línea. Va así. Ay, perdón. Una línea que va aquí. Y en la parte media está lo que se llama el punto de McBurney, ¿sí? Que consiste en que si uno aplasta, deprime el abdomen en esa zona y suelta, al soltar y existe un dolor en el rebote, eso se llama McBurney positivo. Eso a veces no sale siempre debido a la ubicación del apéndice. Normalmente es descendente, pero nosotros podemos encontrar que el apéndice tenga dirección, por ejemplo, sea subcecal por debajo del ciego, pero su borde es libre. Que sea retrocecal, es decir, que va para atrás, está por detrás del ciego y también está oculta su borde. Ella quedaría oculta, es como que levantaran y la dibujaran por detrás. E interna, como si se dirigiría hacia las asas intestinales. Es importante conocer esa ubicación o variación de la ubicación porque puede llevar a, cuando se hace un cuadro de apendicular, saber qué orientaciones tiene porque de ahí puede variar el dolor. Preguntas hasta ahí. Chicos, preguntas hasta ahí. Niños, preguntas hasta ahí.